El tema principal es como las preguntas frecuentes, ¿verdad, chicas? Porque ¿qué es lo que pasa? Satanás se ha encargado y es el experto en distorsionar y corromper todo lo que es de Dios, ¿sí? Entonces, en la Biblia, este tema está claro. Ustedes lo pueden leer en el ministerio de Jesús, ¿sí? Él hizo eso y en la comisión que Él nos dejó, Él nos mandó no solo a sanar enfermos y a ser discípulos, sino también a libertar a los cautivos, ¿sí? Echar fuera demonios. Entonces, ha sido algo que Satanás se ha encargado de corromper. ¿Y por qué les decía lo de las preguntas? Porque la pregunta de Satanás o las dudas que Satanás manda siempre son las mismas. Son, esto es a lo que te estás metiendo, no sabes lo que te estás metiendo, te va a ir mal, te va a ir peor, mejor no toques el tema. Y muchas veces es como el podernos dar cuenta, ¿verdad? Ustedes qué tan débil estamos en el tema espiritual, ¿sí? Porque si nos pueden asustar, quiere decir que ni siquiera sabemos hijas de quiénes somos. No tenemos una identidad ya sanada y restaurada como hijas de Dios, ¿ok? El infierno es el que tiene que tener miedo de un cristiano y lo va a tener en el momento en que esta persona creyente no vaya a la iglesia, sino lo va a tener en el momento en que esta persona creyente sepa quién es y sepa lo que puede hacer con el nombre de Jesús. Cuando esta persona se adueñe y entienda todos los beneficios de la cruz, todos los beneficios que Jesús ya pagó y ya hizo en la cruz, ahí es cuando el infierno empieza a tener miedo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el tema, ¿cuáles son los principios del tema de liberación? La liberación puede hacerse únicamente en creyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que no son creyentes en ningún momento van a querer cerrar las puertas, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de una liberación como muy obvia, ¿sí? El tema del alcoholismo es un demonio de alcoholismo, del cual si nosotros vamos y ministramos a una persona alcohólica en la calle y echamos fuera al demonio, si esta persona no es creyente y no la llevamos o la encaminamos a llevar, a aceptar a Jesús y a empezar una vida, ¿sí? A caminar con Jesús, esta persona va a seguir cayendo en lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? La Biblia es clara cuando dice que 7 peores regresan, ¿sí? Entonces, esto va atado al segundo punto. La liberación debe realizarse solo en aquellos que sí la desean, ¿sí? Esto tiene que ser, como les digo, esto es anticipado, esto es algo que se les enseña, se les presenta y cada quien aquí es libre de decidir si lo quiero o no lo quiero. ¿Por qué? Eh, por el mismo tema, tal vez no tan como el primer ejemplo, ¿verdad? Porque obviamente si nosotros somos creyentes y queremos esa libertad y queremos ver un cambio, sí, pero muchas veces nos da mucho miedo y decimos, no, esto no es para mí o yo no creo esto, o muchas veces las otras doctrinas que nos han venido a influenciar, ¿verdad? Nos tienen todavía cautivos. Entonces, si ustedes no se sienten listas para la sesión donde vamos a ministrar liberación, es importante que nos lo dejen saber y que ustedes mismas sigan pidiendo esa revelación de parte del Espíritu Santo en su tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque entonces van a seguir con el mismo problema recurrente y van a ir con su mentor y van a decir, es que no puedo perdonar, es que me siento deprimida, es que me siento que no puedo hacer esto. O sea, y la mentora de verdad no va a estarse desgastando en algo que ya sabe dónde es la solución, ¿sí? Si la solución es, te tengo que ministrar una liberación por un espíritu de depresión, por ejemplo, y tú no quieres, yo no puedo hacer más, ¿sí? Porque aquí estamos entrando en guerra espiritual. No podemos seguir caminando en este mundo con una mentalidad terrenal. Tenemos que caminar este mundo con una mentalidad del reino de Dios, una mentalidad espiritual, donde lo que hagamos, tenemos que estar conscientes que está impactando algo que muchas veces no vemos, ¿sí? Siguiente punto es los 3 principales obstáculos para que una persona no pueda recibir liberación. Por ejemplo, ustedes dicen, yo sí soy creyente y yo sí la quiero. El siguiente, eh, el siguiente punto donde ustedes tienen que evaluarse y ver que no va a ser un obstáculo en ustedes es si adentro de ustedes hay orgullo, hay incredulidad y hay falta de perdón, ¿sí? Estos son los 3 principales obstáculos. Si una persona empieza y quiere y dice, yo quiero empezar este proceso de liberación, y a la hora de ser ministrada por liberación, esta persona se rehúsa a renunciar a estas 3 cosas, no va a recibir, ¿sí? No va a recibir. ¿Por qué? Y porque acá es clave, les vamos a explicar el tema de renunciar. Porque es clave, cuando yo renuncio, estoy diciendo, yo ya no estoy más de acuerdo con esto, ¿sí? Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de enfermedades, ¿sí? Es que yo soy, y usamos de una vez la palabra yo soy asmática, por ejemplo, ¿sí? Yo ya me estoy definiendo, ¿sí?
como asmática y que voy a vivir así porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Yo no creo que ninguna de ustedes, las mamás acá, la voluntad suya sea ponerle una enfermedad a sus hijos, ¿sí? Yo no lo haría o no es mi voluntad. Entonces yo no puedo creer que Dios siendo perfecto padre, su voluntad sea de que yo viva como una asmática toda mi vida en esta tierra, ¿sí? Entonces, cuando renunciamos y decimos, yo renuncio, ya no quiero ser más orgullosa, yo renuncio a la incredulidad, yo renuncio a la falta de perdón porque yo quiero y anhelo recibir esa liberación, ¿sí? Esa es hambre y sed para que Jesús te libere, ¿ok? Ahí rompemos con obstáculos, ¿sí? No es algo del otro mundo, si se dan cuenta, es vencerse a ustedes mismas, ¿sí? Vencer a su carne, disciplinarse y es hacia ustedes. No vamos a estar ministrando liberación a los esposos, va, chicas. O sea, solo quiero hacer el hincapié acá, el asterisco. No vamos a estar ministrando liberación a nuestros esposos. El otro principio de liberación es el perdón de pecados y la liberación son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué lo pusimos acá? Porque alguien me decía, no de este grupo, sino de grupos anteriores, es, mira, yo no quiero llenar este formulario, o sea, yo ya le pedí perdón a Dios por las cosas que aquí está, yo no las quiero volver a poner porque yo sé que Él me perdonó, entonces yo ya no necesito hacer nada. Y esa es una verdad a medias, ¿sí? Si bien es cierto que Dios nos perdona, porque la palabra dice que si le confesamos a nuestros pecados, nos arrepentimos y nos los alejamos de ese camino, Él es fiel en perdonarnos y olvidar. Él separa eso de nosotros y lo olvida totalmente, ¿sí? Pero quedan consecuencias, ¿sí? Esto es como cuando administramos mal el dinero y le pedimos, Dios, perdón, de verdad, ayúdame a salir de estas deudas, por favor, perdóname. Dios te perdona, Dios te empieza a ayudar y a proveer, pero no quiere decir que va a ser ese genio, ¿sí? Donde va a chasquear los dedos y entonces todas las deudas de tus tarjetas de créditos van a estar a cero. Y te van a decir, mira, aquí tienes $1,000,000 gratis y ya no tienes que trabajar y no, ¿sí? Existen consecuencias por nuestras decisiones, ¿sí? Entonces, el haber pecado, hablemos de infidelidad, ¿sí? Dios nos perdona, claro que sí, es un pecado que Dios perdona, todos los pecados Dios los perdona, pero existen consecuencias de las cuales yo me tengo que hacer responsable. No van a ser solo consecuencias físicas, sino van a ser también consecuencias espirituales. Y en el tema espiritual es donde necesitamos la liberación, ¿sí? Gracias, chicas. Bienvenidas a todas las que se estén uniendo. Les pido que por favor solo recién se conecten y puedan mutear su micrófono. Muchas gracias. El último principio es necesitamos discernimiento, ¿sí? No todo es un demonio. Quiero dejar esto claro. Si no quiero que estemos pensando en todo tiempo, ay, es que entonces ahí es un demonio, o en el caso de los esposos, ¿verdad? Ay, es que entonces mi esposo está operando porque tiene un demonio. O sea, tenemos que ser claros, chicas. Tenemos que ser claros en que también existe en el juego más que Satanás, ¿sí? Existe nuestra carne, nuestras propias decisiones, ¿sí? Ningún demonio nos puede obligar a hacer algo. Nos van a persuadir y nos van a oprimir, sí, pero el que toma la decisión soy yo, ¿ok? Entonces, no todo es un demonio y para eso necesitamos discernimiento. ¿Y cómo tenemos discernimiento, chicas? Desarrollando una relación personal con el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, vamos a empezar con las preguntas frecuentes. Aquí tratamos de abarcar como la mayoría, faltan muchas, entonces por cuestión tiempo, realmente no da oportunidad de verlo todo, pero como les decía al inicio, ahí sí que es el hambre y la sed de cada uno de ustedes en seguir estudiando, en seguir buscando y tener es como ese discernimiento de pedirle a Dios, Padre, guíame hacia una verdadera enseñanza sobre esto, ¿sí? Porque ahora en Internet hay un mar de cosas. Entonces, la primera pregunta que todo el mundo dice es, ¿puede un cristiano tener demonios? Y casi que la mayoría de veces van a decir, no, eso no es cierto porque tú aceptas a Jesús y entonces Jesús, tu Espíritu Santo viene a vivir en ti y eso es totalmente cierto. Yo no se los estoy negando, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos compuestos de tres áreas, ¿sí? Y esto está en Timoteo, si no estoy mal. Estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros, sí, viene a vivir en esta parte espiritual, pero en nuestra alma existe o está compuesta de mente, de la voluntad y de nuestras emociones, ¿sí? Por lo tanto, es en esta área en donde siguen operando los demonios, ¿sí? Entonces, acá les puse el ejemplo de la casita. Esto es lo que sucede.
El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros o en cada persona que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, ¿sí? Viene a vivir y se viene a ser el dueño de esta propiedad. Sí, él viene y entonces tú vienes y le dices, sabes que yo te entrego las llaves, yo reconozco que te necesito, yo te acepto en mi vida y te entrego las llaves de mi vida. ¿Sí? Entonces viene el Espíritu Santo, entra, habita contigo, toma esas llaves. Pero ¿qué es lo que pasa? Como ven, en esta casa hay muchos cuartos. ¿Sí? La casa que nosotros le entregamos a Jesús, al Espíritu Santo, tiene inquilinos no deseados. ¿Sí? No quiere decir que estés poseída, ¿sí? Una posesión demoníaca es cuando se da en una persona que no es creyente, ¿sí? Porque para tener una posesión demoníaca tienes que haber entrado muy profundo en el área de Satanás, ¿sí? Pactos, ¿sí? Ritos y muchas cosas más para llegar a estar poseído, para tú decir, sí, doy acceso y hago todo lo que quieran hacer, ¿sí? Es muy diferente estar poseído a tener estas opresiones demoníacas en mi vida, que me estén oprimiendo, ¿sí? No que me estén poseyendo. Eso es muy importante de hacer el hincapié acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que permitir que venga Jesús con su Espíritu Santo a limpiar esta casa, ¿sí? Pero yo tengo que rendirme y decirle, ¿sabes qué? Sí puedes entrar a todos los cuartos. Porque puede ser que tú le digas, ¿sabes qué? Entra todo, pero no me toques. Por ejemplo, ese trauma que tuve en mi infancia, ¿sí? No me toques la vida que tuve con mis papás, ¿sí? La violencia que viví con ellos, no me toques ese tema, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra el tema de rendición, ahí es donde entra el tema de sanidad. Y aquí es donde ustedes van a ir entendiendo por qué esto va de la mano con el tema de sanidad interior, que es lo que han estado viendo en Celebremos la Vida, ¿sí? Y acá el punto importante es no tener miedo, sino a aprender a tomar autoridad y empezar a dar avisos de desalojo a todos estos demonios que están operando en nuestras vidas y decir, hasta aquí llegué. Ya hoy soy libre, el conocimiento vino a mi vida gracias a Dios y yo hasta aquí te dejo estar. Te me vas ahora y esa es la autoridad con la que tenemos que ejercer, ¿sí? En el nombre de Jesús. Luego vemos muchas veces el tema de demonios domesticados. ¿Qué es eso, chicas? Es cuando ya nos apropiamos de las cosas. Y esto sucede también en personas ya ancianas, que muchas veces en el mundo se está dicho de que, ay, es que cuando envejeces te vuelves amargado, ¿sí? Pero Dios no nos creó así. El plan de Dios no puede ser que cuando lleguen a cierta edad yo voy a hacer que los seres humanos sean amargados. Yo no, yo me rehúso a creer eso. ¿Y saben por qué me rehúso a creer eso? Porque he conocido a Dios y yo sé que Él no es así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son demonios viejos que nunca fueron sacados, que ese territorio nunca les fue quitado, sino fue, sigan operando, sigan jugando, sigan viviendo aquí como lo que sea. ¿Sí? Por eso es que seguimos viendo gente cristiana o creyentes, pues con deudas, que nunca se levantan, que nunca logran tener dinero para vivir bien, que, no, que siempre viven enfermos. Vemos cristianos con depresión, vemos cristianos con alcoholismo, con adicción a la pornografía escondidas, y es por esto, ¿sí? Jesús ya vino a hacerlo todo, sí, Él nos entregó todo el arsenal, ¿sí? Pero no quiere decir, y hasta Él mismo lo dijo, en este mundo traen aflicción, no quiere decir que estemos viviendo en una burbuja, ¿sí? Sino todos nosotros, en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Y lo invitamos a ir a nuestra casa, estaremos viviendo un cuento de hadas en esta tierra y eso a nadie le sucede, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros empezamos a domesticar demonios cuando decimos, ay, sí, es que vieras que mi debilidad siempre va a ser la gaseosa, por ejemplo. O es que, sabes, yo siempre he luchado con la presión alta, siempre. Y yo creo que así voy a estar y me voy a tomar mi pastita todos los días de aquí hasta que me muera. ¿Sí? La medicina, los doctores no tienen nada de malo y aquí quiero hacer el hincapié, no tienen nada de malo. ¿Sí? Dios los usa, Dios les ha dado inteligencia y ha provisto esta revelación para el ser humano, ¿sí? El problema es cuando empezamos a idolatrizar las cosas en nuestras vidas, cuando empezamos a decir, es que sí está bien que, sí, yo sé, Jesús puede sanar, pero yo toda mi vida voy a tomar esta pastilla. Yo misma me estoy atando, yo misma estoy diciendo, no, ¿sabes qué? Mira, demonio de la enfermedad, quédate aquí conmigo. Yo te voy a dar casa y alojamiento de aquí hasta que yo me muera. ¿Sí? Traducido, eso es lo que estoy diciendo. Luego viene el tema de
¿por qué las personas no creen esto de que los cristianos puedan tener demonios? ¿Sí? Aquí es muy importante, chicas, que cuando ustedes reciban de alguien no, es que ¿qué te están enseñando? No, es que no sé qué, ok. Empiecen a analizar si la persona que se los está diciendo tiene frutos espirituales, frutos en su vida cristiana, en su vida como creyente, ¿sí? No han conocido y no han meditado en la palabra de Dios. Esta es otra señal, ¿sí? La liberación es el pan de los hijos. Lo podemos ver en Mateo 12:28 y en Lucas 11:20, ¿ok? Los evangelios fueron escritos para creyentes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces solo queremos esas promesas lindas, ¿sí? Pero las advertencias no nos las tomamos para nosotros, sino las empezamos a lanzar y a juzgar hacia los demás, hacia aquellas personas que nosotros empezamos a juzgar y decir, ala, no, qué pecadora, la no, es que lo que es que, sí, pero las advertencias son para nosotros también, ¿sí? Hay advertencias ahí que nos dicen, aquel que se sienta libre de pecado, tenga cuidado de no caer, ¿sí? Es decir, estemos alerta, ¿sí? Da instrucciones para el esposo, para la esposa. Se habla de cómo mantener, ya no mantenerte comiendo leche espiritual, sino se habla de pasar a comer carne espiritual. Y todo esto está en los evangelios, pero no lo queremos tomar. Queremos decir, ay, no, es que son las promesas, ay, sí, yo la creo, pero ¿y dónde está la otra parte que nos toca? ¿Sí? En Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí? Acá la liberación es parte de esa santificación, chicas, ¿sí? La sanidad también es parte de esta santificación. La renovación de la mente es también parte de esta santificación. La sanidad interior también es parte de esa santificación. ¿A qué me refiero con esto? A que nos han enseñado, ¿sí? Que la vida con Cristo solo nos la han mostrado como una partecita. No nos han enseñado el resto de las piezas y no nos han enseñado a vivir y cómo pasar de ser creyentes a llegar a ser discípulos. Porque si ustedes se dan cuenta en la Biblia, en la Gran Comisión, cuando Jesús no nos dice, inviten a todos los que puedan a la iglesia o hagan la oración de fe con todos. La oración de fe ni siquiera está en la Biblia, chicas. ¿Sí? ¿Cuál es la gran comisión que Jesús nos da? Vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Qué es ser un discípulo? ¿Sí? Es pasar de ser un creyente a madurar y crecer a llegar a ser un discípulo, pero necesitas vivir y transformarte en todo, en liberación, en sanidad interior, va de la mano, porque si va de luchar, es que no puedo perdonar a mi esposo, es que no puedo, es que fíjate que ya lo hice, ya leí el video, ya, o sea, ustedes vienen y dicen, ya hice de todo, ¿sí? Y no lo puedo perdonar. Yo siento que simplemente no lo voy a poder perdonar, no es mi tiempo, ya Dios dirá, no, tienes una opresión demoníaca en tu vida de la cual tienes que renunciar. Y cuando tú renuncies a esa falta de perdón que existe en ti, que está arraigada, cuando tú renuncias a todo deseo de venganza y justicia que quieras tomar por mano propia, ahí va a haber rompimiento. Pero como no nos enseñaron eso, simplemente domesticamos ahí la falta de perdón y le seguimos sobando y seguimos sufriendo y seguimos pensando que simplemente nosotras no fuimos creadas para perdonar. ¿Sí? Primera de Timoteo 4 dice, los creyentes abren puertas a los demonios y les dan acceso. ¿Sí? Eso está parafraseado. Pueden leer en Primera de Timoteo 4, ¿verdad? No nos vamos a detener. La presentación se les va a compartir, chicas, a ustedes y a las que respondieron, ¿verdad? Las que están activas en el grupo. Para que si están tomando notas, pues puedan tener la confianza que esto lo van a recibir. La siguiente pregunta es, ¿cómo un demonio y el Espíritu Santo pueden vivir en una sola persona? ¿Sí? Simplemente no me hace clic, no logro entender yo por qué esto. ¿Sí? Acá les habla lo que yo les explicaba, está en Tesalonicenses, no Timoteo. Primera Tesalonicenses 5:23 nos explica que somos tres, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y lo que les explicaba del alma, que es donde se arraigan los espíritus demoníacos. ¿Ok? ¿Qué es lo que me tengo que preguntar acá, chicas? ¿Qué es lo que me lidera? ¿Qué me está guiando? ¿Qué me está dirigiendo a mí? ¿Mi alma? ¿Dónde está mi mente, mi voluntad y mis emociones? ¿O me estoy dejando liderar y guiar por el Espíritu Santo? ¿Sí? Es cuando dicen, no, es que tengo emociones desbordadas, es que estoy llena de ira y no me puedo controlar. O sea, ok, te estás dejando liderar por tu alma. ¿Ok? ¿A qué perro alimentas más si lo quieres ver así? ¿Sí?
Detrás de cada pecado repetitivo, chicas, hay un demonio operando. La verdad, todo este tema no es muy difícil cuando se nos enseña. Uno dice, Alarán, ¿por qué no me dijeron esto cuando estaba más pequeña, verdad? O ¿por qué no me enseñaron esto? Porque no es difícil, son cosas obvias, pero van a ser obvias hasta que Dios nos quite la venda, ¿sí? Y por eso les digo, mediten en este tema que se les va a dar, lean las escrituras que aquí se les ponen y háganlo en ese tiempo con Dios y pídanle, Espíritu Santo, revélame, quítame las vendas. Si hay una presión demoníaca, enséñame. Y si esto no les hace clic, es Dios, háblame de este tema, háblame tú. Yo no lo recibí de Carla, no lo recibí de Alicia, no lo recibí de X persona o de la iglesia donde yo fui, pero háblame tú. Dime tú si esto es cierto. Dime tú si hay algo que yo no estoy viendo, ¿sí? Entonces, esto es como la parte como más fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta de que no tengo control de algo en mi vida, es porque el control lo tiene alguien más, que no soy yo, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba lidiando con el tema de la comida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una glotonería. Cuando todo se sale de equilibrio es cuando Satanás ya lo está corrompiendo, ¿sí? Dios creó los alimentos y en su justo y lindo equilibrio y balance no van a ser dañinos para nosotras, ¿ok? Es dañino cuando se corrompe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo veo que caigo y que no puedo, y ay, es que no puedo, es que siento que no puedo vivir sin este pastel, sin esta gaseosa, y es que el café me domina, y es que, o sea, tiene que ser obvio que en ti está operando algo que no eres tú y que eso tiene el control del por qué tú no puedes dejar de comer de manera incorrecta, ¿sí? Haciendo hincapié acá, de manera balanceada, ¿ok? Luego tenemos que ver que la salvación puede perderse. Esto es otro tema muy importante que acá no vamos a abarcar porque sí es de bastante tiempo también. Pablo predica y él se enfoca mucho, como hablábamos en el Nuevo Testamento, está dirigido todo a creyentes, sí, él habla mucho sobre cómo trabajar esta salvación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si yo me convierto, creo en Dios, lo acepto a Jesús, ¿sí? Me bautizo y yo digo, bueno, ya soy salva, qué alegría, qué emoción, pero si yo no sigo cultivando mi relación, yo nunca voy a tener esa transformación en mí. Entonces, ay, de repente, ay, a mí me da ganas de tomarme una mi cervecita, la verdad no pasa nada malo, ¿sí? O, ay, no, yo siento que esa película no tiene nada de malo, yo que sí la puedo ver, ay, esa novela está de moda, todo el mundo dice que está bonita, yo siento que no tiene, ¿por qué? Porque no estoy alimentando al perro correcto, si lo quieren ver así, sí, estoy alimentando mi carne. Nunca trabajé en mi relación espiritual, nunca trabajé y ni cuidé a mi perro espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a alejarme y al empezar a alejarme, empiezo a probar diferentes pecados. ¿Y qué es lo que pasa? Llego a perder la salvación, ¿sí? Las invito a que lean la Biblia en cuanto a este tema. La salvación va a seguir ahí siempre y cuando la persona desee de llegar y decir, no sabes qué, de verdad yo lo estoy haciendo todo mal, ¿sí? Y me rindo delante de ti, Jesús, y te voy a obedecer y te voy a seguir. Pero mientras tanto, por eso existen los pródigos, ¿sí? Ahora, si tengo demonios, la pregunta es, ¿significa que no me voy al cielo? ¿Sí? Y la respuesta es no, ¿sí? Irte al cielo, o sea, tú si tienes demonios en tu vida operando, oprimiéndote, sí, vas a vivir en esa tierra atormentada y oprimida, pero no quiere decir que no te vayas a ir al cielo si tú ya eres creyente, nacida de nuevo, si tú te bautizaste, si tú tienes una relación con Dios, no quiere decir que no te vayas a ir, ¿ok? ¿Por qué? Nosotros no vamos al cielo porque seamos perfectas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy en el proceso de ser perfeccionada, estoy en el proceso de que mi mente empieza a renovarse, las ataduras empiezan a romper, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en todo este proceso? No es que vayamos a llegar a un punto de perfección y decir, listo Dios, ya estoy perfecta, ya estoy totalmente sana, ya estoy liberada, ya tengo todo, o sea, ya estoy, pero nítida para irme al cielo, llévame. No, eso no va a suceder, ¿sí? Vamos al cielo porque creemos en el Señor Jesús que vino y nos salvó y nos hizo coherederas de esta gracia, ¿sí? Nos hizo hijas del Padre y por lo tanto su Espíritu Santo vive en nosotras, ¿sí? Lo que sí existe es la transferencia de demonios, ¿sí? Los demonios no se mueren, ellos no mueren como nosotras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú no ganas las batallas, tú se las trasladas a tus hijos o se trasladan a cualquier otra persona.
¿sí? Puede ser de tu familia o no de tu familia, ¿sí? Eso se determina en el reino espiritual, en el reino de las tinieblas, ¿sí? Y tienes que tener claro que no solo las batallas se trasladan como herencia, sino también las victorias. Todo lo que tú ahorita estés haciendo, todo lo que tú ahorita estés construyendo, como les hemos dicho, no lo vean solo por su matrimonio, sino empiezan a pedirle a Dios esa perspectiva de ver más allá y de ver más a dónde va a llegar a impactar, porque todo eso que ustedes están haciendo ahorita y que duele tanto porque estamos parando una bola de nieve inmensa, ¿sí? En nuestras vidas, pero la estamos frenando y les estamos trasladando y heredando a nuestros hijos una vida diferente, ¿sí? En el tema espiritual, ¿ok? Ahora mi pregunta, ahora una pregunta que hacen es, ¿la muerte entonces es mi liberación? ¿Sí? ¿Qué es lo que empezamos a decir? Ay, si es que si me muero, entonces ya no voy a tener este dolor, ya no voy a estar enferma, si me muero ya no voy a tener este problema, y es que de verdad con todo esto de mi esposo, la verdad a veces ya ni me quiero despertar, ¿sí? Y no es así. ¿Por qué? El único que viene a liberarme es Jesús. Jesús es mi libertador. En lugar de estar pensando en ponerle fin, ¿sí? A nuestro dolor, a nuestra situación, deberíamos de empezar a aprender cómo ponerle fin al control del diablo sobre tu vida. ¿Ok? Los demonios necesitan un cuerpo para pecar, ¿sí? Ellos no van a pecar ellos moviéndose solos, ¿sí? Necesitan un cuerpo, necesitan tu boca les da poder, ¿ok? Ellos no pueden crear absolutamente nada. Eres tú la que habla, la que crea, eres tú la que bendice o maldice con esta boca. Esta tierra fue dada a los humanos y no a los demonios, ¿sí? Y es por esto que los demonios no pueden andar acá como ellos quieran, pero aquí tenemos que hacer el hincapié a través de quién vemos los daños en esta tierra, a través de nosotros, las personas, ¿sí? No los vemos a ellos, sino son ellos a través de nosotros y nosotros impactamos este daño hacia el mundo. También el Espíritu Santo pues necesita este cuerpo para operar, al igual que los demonios, ¿verdad? Y lo que les comentaba al inicio, que los demonios no mueren. La siguiente pregunta es, ¿hay demonios detrás de los pensamientos suicidas y cuando se escuchan voces? ¿Sí? Muchas veces pasa esto de que el tema del pensamiento suicidas, pues creo que está claro, pero cuando hablamos de escuchar voces, muchas veces decimos, alarán, es que se han escuchado casos, ¿verdad? Yo estoy adorando a Dios, pero yo escucho blasfemias en mi mente. Yo no quiero sentir eso porque de verdad yo lo quiero, yo lo amo, ¿sí? Ahí es un demonio, ¿ok? O por ejemplo, cuando yo estoy leyendo la Biblia y no logro entender nada y siento que hay una opresión y yo digo, pero es que ¿por qué no entiendo? ¿Por qué las demás hermanas dicen que sí, lo escuchan, lo hacen y yo no entiendo nada? Sí, es un demonio que está operando como en tu vida. Él opera como contrayéndote, como nublándote la vista y no permitiendo que leas y que entiendas la Biblia, ¿sí? Hemos escuchado también varios testimonios de personas que cuando fueron liberadas, nos dicen, miren, es que ahora leo la Biblia y de verdad yo no sé por qué no la leí así antes, o sea, yo ahora la miro hasta diferente, ¿sí? Es porque había una presión demoníaca en tu vida. Entonces tenemos que estar al pendiente, chicas, de estos pensamientos intrusos, pensamientos que no los pondría yo. Pensamientos a veces pueden ser de perversión, ¿sí? Pensamientos de muerte, pensamientos de maldad, de crueldad. Tenemos que estar como atentas a identificar, ¿sí? Juan 10:10, ¿verdad? Nos habla un poco de esto. Satanás es el autor de la muerte, ¿verdad? Entonces obviamente es el que nos va a traer estos pensamientos. Y el mayor error es tomar estos pensamientos y hacerlos como míos, hacer el pensar y que yo viva todo el tiempo diciendo, no, sí, sí, tienen razón, no, sí. O sea, yo le empiezo a dar cabida a estos pensamientos y este es el mayor triunfo de Satanás, hacer que su voz suene como mis propios pensamientos, porque en el momento en que yo ya no identifico que son pensamientos intrusos, yo ya me la creo. Y yo empiezo a decir, no, sí, yo soy una blasfema, yo tengo algo dentro malo dentro de mí, yo jamás voy a poder amar a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a atarme, ¿sí? Todo empieza a surgir acá en la mente, ¿sí? La batalla de la mente. Pero entonces cuando yo ya me la creo, yo empiezo a sacar. ¿Y qué empiezo a hacer? Empiezo a construir con mis palabras, porque Dios nos dio poder en nuestra boca y eso está en Proverbios, ¿sí? Reconoce la voz que entra a tu mente y usa la palabra de Dios para pelear de vuelta. Esto me encanta porque Belén siempre lo ha explicado a través de machácale la cabeza al diablo, ¿sí? Aunque parezca
que no va a funcionar, tenemos que recordar que la Biblia dice nuestras armas no son de este mundo. Por lo tanto, que yo te diga que tú pelees con los pensamientos con un versículo no es ridículo, ¿sí? Tienes que, si tú piensas que es ridículo, tienes que cambiar tu mentalidad terrenal que todavía tienes y cambiarla y renovarla por una mentalidad espiritual. ¿Cómo se hace? Leyendo la Biblia. No hay ninguna otra solución, no hay ninguna otra opción que ustedes me van a decir, mira, y si no leo la Biblia, ¿hay alguna otra opción? No, ¿sí? De una vez me anticipo a responder, no. La Biblia es la única que renueva su mente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando no tenemos esta liberación, ¿qué es lo que pasa cuando vivimos como presiones demoníacas? Ellos te atacan desde adentro, ¿sí? Y se te vuelven algo tuyo, se te vuelven algo como por defecto. Entonces tú recibes este ataque desde adentro, que es el más peligroso, porque entonces tú ya ni lo identificas, tú ya ni te das cuenta que estás siendo atacado, tú simplemente vas y vives y operas y eres simplemente como un títere de Satanás, ¿sí? Si lo quieren ver así, la liberación es, ¿sigue siendo títere de Satanás o permites que Jesús te corte las cuerdas y empiezas a caminar en libertad? Para poder ser liberado debes rendir tu dignidad, debes de dejar de jugar a la religiosidad, debes de dejar de aparentar ser algo cuando estás sangrando por dentro, ¿sí? El poder ser liberados es llegar a rendirnos y decir, Padre, haz lo que tú quieras, como tú quieras conmigo, de verdad yo estoy aquí, hazlo, ¿sí? Pero para llegar a este punto de rendición, chicas, tuvimos que haber caminado un buen tramo, ¿sí? ¿Por qué es que hacemos el filtro antes de iniciar este módulo de liberación? Porque no queremos hacerle daño a mujeres que todavía no están listas, a mujeres que todavía ni siquiera han podido ver que enfrente tienen a un ídolo que se llama esposo, porque ellas todavía no lo ven como un ídolo, no lo reconocen, ¿sí? Luego de la liberación, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Estos demonios van a querer ser como esos ladrones que regresan, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? El ataque va a venir desde afuera. Ya no va a ser un inquilino más, sino va a ser a alguien externo, alguien ajeno que se acerque y que quiera irrumpir en tu casa espiritual, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poco de los esposos espirituales, ¿sí? No voy a poder entrar mucho en detalle, chicas. Acá mi hija me está acompañando, entonces, de igual manera, cualquier duda que tengan respecto a esto me la pueden hacer llegar, ya sea al chat o algo así, que alguna de esto de ustedes lo haya experimentado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace este demonio? Ataca a través de los sueños, ¿verdad? Ya en algunos casos el demonio puede estar tan incrustado en la mente que se pueden llegar a generar bebés en plano espiritual, ¿verdad? Para identificarlos tienes que ver sueños que sean repetitivos, ¿sí? Y en la realidad lo que sucede es que estas relaciones que tú ves en tus sueños que estás teniendo no es literalmente con una persona, sino es con un demonio que te está atacando, ¿sí? Los nombres de estos demonios son incubus y sucubus, ¿sí? Es mujer y hombre, ¿verdad? Pero ellos obviamente no respetan, ¿verdad? Sabemos que la perversidad es de Satanás, entonces existen hombre y mujer, pero ellos pues no respetan a la hora de atacar, ¿verdad? Una otra forma de identificar esto es que tú tienes problemas conectándote en esta área con tu pareja, ¿verdad? Y muchas veces, no siempre, ¿verdad? Por eso no puse aquí la palabra siempre, sino es por lo general, existen temas de infertilidad, ¿verdad? Porque existe esta parte de bebés espirituales con el demonio, ¿sí? Y acá quise hacer el hincapié, no todos los casos de infertilidad son debido a esto, ¿ok, chicas? Los demonios pueden ser sumamente celosos, posesivos y obsesionados con la persona. Generalmente este tipo de demonio es el más necio a la hora de una liberación, ¿sí? Pero acá quiero hacer un hincapié. Todo demonio, todo, absolutamente todo, Jezabel, Leviatán, todos los que ustedes conozcan, todo tipo de brujería, todo lo que a ustedes se les ocurra, dobla rodillas y tiembla delante del nombre de Jesús. Obedece y huye, ¿sí? Simplemente los procesos son diferentes y pueden ser un poco más complicados, ¿ok? Y existe una diferencia entre ser controlado y ser atacado. Sí, existe una diferencia entre ser controlado y ser atacado. Acá también podemos hablar de que, ay, es que tal vez no está en la Biblia, es que no sé qué, sí. Si te está sucediendo y ya existe como la enseñanza de esto, ¿sí? No puedes empezar a negar y decir, no, es que entonces de seguro saber ni qué otra cosa será, ¿sí? Toda la Biblia está en Dios, pero no todo lo que es de Dios está en la Biblia. ¿Por qué? Porque no puede contenerse, ¿sí?
Un ejemplo claro es, yo no puedo creer que Jesús solo esos milagros que están en la Biblia haya hecho, ¿sí? Hay mucho de su vida que no se escribió, que no se relató, y no por eso quiere decir que él no lo pueda hacer, ¿sí? Los demonios tienen funciones y sus nombres son relacionados por sus funciones, ¿ok? Los demonios roban el deseo de tener esta relación con tu esposo o tu esposa, este tipo de demonios, ¿sí? Y recuérdense que él siempre está promoviendo la perversión, ¿sí? Lo que les hablaba de la necedad en estos demonios y podemos ver casos, ¿verdad? De esta intimidad entre personas y demonios en Génesis 6 y en Génesis 19. Ahora la siguiente pregunta es, entonces, ¿qué es una maldición? Porque muchas veces decimos, no es que me echaron una maldición o es que yo siento que vivo bajo una maldición, ¿sí? Una maldición es una sombra oscura del pasado que está afectando tu vida diaria actual. Si es algo que tú sientes que te está afectando, que está sobre de ti, que simplemente sientes que no avanza, ¿sí? Es una cadena que te retiene del lugar donde tú deberías de estar, ¿sí? Y acá es algo muy importante, chicas. En su tiempo con Dios, pregúntenle al Espíritu Santo, ¿en qué tiempo de mi vida estoy? ¿Estoy en el tiempo correcto o estoy atrasada? ¿Sí? Espiritualmente hablando. Y no empecemos a pensar en tiempos de la promesa que mi matrimonio, que mi no, sino estoy hablando de tiempos espirituales para tu propósito, para tu lugar, para tu destino en el reino de Dios. ¿En qué posición estás? ¿Sí? Tenemos que recordar que vivimos en un mundo que está bajo una maldición. Y la Biblia nos es muy clara cuando dice que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿sí? Acá pues hay un ejemplo muy claro en Corea del Sur, creo que si no estoy mal, donde existe este dictador, ¿sí? Si ustedes se van a ir a vivir ahí, ustedes están aceptando que van a vivir bajo las leyes, ¿sí? Y las reglas de este dictador. Ustedes solitos están aceptando que van a vivir así, entonces no pueden estar en ese país y empezar a decir, Dios, pero es que ¿por qué me haces esto? Y es que porque no es Dios. Estamos viviendo, ¿sí? Bajo la opresión, bajo el reino de alguien que no es Dios, en un lugar donde Él es el príncipe, ¿sí? Lo podemos leer en Efesios 2:2 y en Juan 12:31. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasa el pecado de Adán y Eva, lo podemos leer en la Biblia, ¿sí? Aquí no hablamos, Dios no habla de un infierno, sino Él los maldice, ¿sí? Los maldice y maldice a la tierra. Entonces, la consecuencia del pecado fue una maldición. Por lo tanto, a partir de esto empieza a existir gente bendecida y gente maldita, ¿sí? Dios es claro en su palabra cuando Él dijo que si lo obedecíamos a Él, nos iba a bendecir, pero si no lo obedecíamos, íbamos a vivir en maldición, ¿sí? Y quiero hacer hincapié acá, si se dan cuenta, aquí no dice, si no lo obedecemos, Dios nos va a maldecir, no, aquí no dice eso, sino dice que vamos a vivir en esta maldición. ¿Qué quiere decir? Dios vino a rescatarnos, ¿sí? Él aún en su infinito amor dijo, bueno, ya se arruinó todo esto, estas son las consecuencias del pecado, tienen que vivirlas, pero Él no nos abandonó, sino dijo, yo voy a darles una salida, ¿sí? Tú decides si vives en este mundo solo o tomas mi vida, la vida de mi hijo, ¿sí? Y la vives con Él, ¿ok? En el tema de las maldiciones, tampoco estamos hablando de un cielo o un infierno, sino estamos hablando de la vida que tú tienes acá en esta tierra, ¿sí? Las maldiciones se vienen a marchitar, chicas, pero las bendiciones son lo que viene a multiplicar a tu vida. Entonces, cuando tú ves que algo está marchitándose en tu vida, ¿sí? Puede ser que haya una maldición, ¿ok? Y es una ley eterna. Y acá, pues, pusimos esto, ¿verdad? Por eso existen personas que no son cristianas o creyentes, pero que viven una vida bendecida. ¿Por qué? Porque siguen y obedecen los principios de la bendición, ¿sí? Acá yo me recuerdo de un ejemplo que dieron en algún momento en cuanto al diezmo. Sí, hablaban de un empresario que su empresa pues multiplicaba y florecía y decían, puchis, pero ¿y cómo le hace, verdad? Y no era cristiano para nada, ¿sí? Pero él le decía a su contador todo el tiempo, mira, yo conozco que existe una ley, ¿verdad? En la Biblia que dice que si yo doy el 10% de mis ganancias, yo voy a vivir multiplicación, voy a vivir bendición. Entonces yo quiero que tomes un 10% de las ganancias y que las dones a tu iglesia o a cualquier iglesia a la que conozcas, ¿sí? Él no iba a la iglesia, él no era creyente ni nada. Pero ¿qué pasaba?
él estaba cumpliendo y obedeciendo los principios que se dan sobre bendición. Entonces no podemos venir y decir, ay, es que ¿por qué no consigo trabajo? Y es que ¿por qué no me abunda el dinero? Y es que si yo no estoy diezmando, desde ahí no puedo llegar ni siquiera a quejarme, pues, porque ya sé que no estoy cumpliendo con algo que me dijeron. Y aunque no haya trabajo y aunque haya escasez, chicas, lo he vivido y les puedo dar testimonio que Dios no te va a dejar sola y te va a alcanzar si es que justo o si es que te va a sobrar. Pero si tú lo honras a Él en todo tiempo con tus diezmos, vas a poder ver la bendición de la que Él habla y promete en su palabra, ¿sí? En el Antiguo Testamento podemos ver todos los ejemplos claros de maldición y bendición, ¿ok? ¿Y qué tipos de maldiciones existen? Las maldiciones generacionales, ¿verdad? ¿Qué es lo que hablamos? Se pasa de generación en generación, ¿ok? Y esto también lo puedes ver con los doctores, por ejemplo, en las enfermedades, ¿verdad? Muchas veces lo primero que te preguntan es, mire, ¿y su tío estuvo malo del corazón? ¿O quién de su familia tuvo cáncer? ¿O quiénes en su familia han padecido de la presión? ¿Sí? No sé si se han dado cuenta, pero siempre lo hacen así. ¿Qué es lo que pasa? Esto existe, ¿sí? Tú no eres responsable por lo que te pasó, pero sí eres responsable por lo que tú activas, ya sea en pecado o en bendición, ¿verdad, chicas? Si yo activo una vida en mi casa donde se va a honrar a Dios, donde se va a hablar a Él, donde desde chiquitos les vamos a dar enseñanzas de Dios, si yo empiezo a activar eso, eso se va a heredar y voy a ser responsable por esa bendición que se está activando. Pero si yo también empiezo a activar, por ejemplo, nadie en mi familia, no existía nada de alcoholismo y yo empiezo a caer en eso y de repente yo le doy rienda suelta, yo activé en mi generación un espíritu de alcoholismo y desde ahí puede ser que entonces cuando le dicen, ¿verdad? A las personas, es que mi padre era alcohólico y mi abuelo también, entonces yo también terminé siendo alcohólico, ¿sí? Eso se puede romper, ¿ok? Existen también las maldiciones terrenales, que es cuando te ganas esas maldiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra y seas de larga vida, ¿sí? Es una promesa con condición. Muchas veces solo oramos la promesa, pero no estamos honrando la condición. Entonces, me va a ir mal si yo deshonro a mis padres. ¿Sí? Cuando yo lastimo a gente inocente, cuando practico abortos o apoyo el aborto, cuando practico brujería e idolatría, y aquí quiero hacer un paréntesis, brujería también es creer, y se da mucho en los países latinos, ¿sí? Brujería también es creer cuando decimos, es que el bebé tiene ojo, es que entonces le voy a pasar un huevo, y es que entonces le voy a poner un anillito de oro, y es eso también, chicas, es brujería. Lo que pasa es que le llamamos de otra manera, ¿sí? Todo aquello donde estemos buscando el poder que no venga de Dios es brujería. ¿Ok? Robar, vudú, etcétera. Todo lo que se les pueda ocurrir, ¿sí? No vas a perder tu salvación, ¿sí? Acá queremos hacerles hincapié, pero sí vas a perder la bendición, ¿sí? Y están las maldiciones habladas, que era lo que hablábamos, ¿verdad? En Proverbios, no recuerdo la cita, pero lo pueden ahí buscar. Cuando las personas pronuncian maldiciones sobre ti o cuando tú mismo pronuncias maldiciones en contra de tu vida. Y muchas veces lo hacemos también en nuestros hijos y no nos percatamos de eso. Cuando le decimos, ah, la gran es que tú siempre vas a ser un desordenado, tú siempre vas a ser un abusivo en responder. Ya lo estamos atando, ya le estamos diciendo, le estamos declarando, ¿sí? Estamos con nuestra boca, ¿verdad? Dejándole caer una maldición. Lo que pasa es que la palabra maldición no suena feo, pero es que tenemos que hablar las cosas como son, ¿sí? Porque después empiezan los grandes problemas y decimos, ay, es que no sé por dónde me vino, es que no sé por qué estoy pasando esto, ¿sí? Y es porque no nos queremos hacer responsables de estas palabras que en algún momento suenan feas y por eso no las quisimos abordar, ¿sí? Esto es fácil, chicas, ¿cómo rompo todas estas maldiciones? Simplemente siendo obediente a la palabra de Dios y con el nombre de Jesús y con la sangre de Jesús, ¿sí? Acá también hay un mito que venimos a hablar. Jesús no vino a romper la ley, chicas, ¿sí? Y él mismo lo dice, él vino a completarla. Él expandió el alcance de la ley y la envolvió en gracia. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a crear una relación con Dios y la puedo hacer gracias a lo que Jesús vino a hacer, porque antes yo no le podía decir, Abba Padre, ¿sí? Pero gracias a lo que Jesús hizo, yo ahora puedo tener relación con Dios y al tener una relación con Dios, yo empiezo a ser transformada.
Y entonces ya no va a ser, Alarán, es que yo no debería de tomar alcohol, es que sí, hombre, así dice la Biblia, yo no lo debería de hacer, pero cómo me cuesta, vieras que como lucho con dejar el vino, como lucho con dejar, es porque no has tenido intimidad con Dios, porque no tienes una relación con Él, ¿sí? Si yo no tengo una relación con una persona X en el trabajo, no lo conozco, no me importa, a mí no me importa qué le gusta, qué no le gusta, qué le ofenda, ¿sí? Pero cuando yo tengo una amiga, ¿sí? Hasta para el día del cariño voy y le doy, ay, mira, te compré un chocolate porque eres la mejor amiga y te compré el que más te gusta, ¿sí? Pues lo mismo sucede con Dios. Cuando yo empiezo a tener una relación con Dios, con Jesús, con su Espíritu Santo, ya no es, ah, es que me pesa hacer esto, es que me pesa leer la Biblia, es que qué aburrido ir a orar. No, porque ya no estás viviendo en religión, ya no estás viviendo en ley, sino estás empezando a vivir de gracia. Estás empezando a vivir en la misericordia que Jesús te extendió, ¿sí? ¿Y por qué, chicas? La Biblia completita es de Dios, no solo el Nuevo Testamento, ¿sí? También el Antiguo Testamento. Acá están todos los tipos de maldiciones, como pueden ver. Todos están con su cita bíblica. Carolina, sería anotar tu pregunta. Ahorita vi tu pregunta en el chat. Todas pueden hacer preguntas, chicas, pero anótenlas y hasta al finalizar, si tenemos tiempo, las respondemos hoy. Si no, la próxima sesión lo vamos a hacer con mucho gusto. Todas estas maldiciones están acá, ¿verdad? Con su cita bíblica y las podemos ir a buscar y leer y meditar. Si algo que nosotros pensamos, ay, yo no sabía que esto era maldición, ¿verdad? Y hay muchas más, ¿verdad? O sea, todas están en la Biblia. Podemos tomar este inicio de año para empezar a leer la Biblia desde el inicio si queremos ver más, ¿sí? Algunas otras preguntas que son como frecuentes, ¿sí? La primera, ¿sí? Si tengo estas relaciones con mi esposo, yo siendo creyente, ¿se me van a pasar esos demonios? ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque los demonios entran a través del pecado, chicas. Y acá es otra pregunta que anda también es, ay, es que cuando están liberando no tengo que ver o liberar no es bueno porque se me van a pasar. No, eso no sucede así. Eso es otro mito que Satanás ha creado porque él detesta la liberación. ¿Y por qué la detesta, chicas? Porque es cuando él pierde. Es cuando nosotros le quitamos territorio, es cuando decimos, esta casa espiritual le pertenece a Dios y aquí no vas a entrar. Y yo aquí ya sé quién soy y yo ya sé la verdad y no te voy a permitir. Por eso él detesta la liberación. Por eso es que siempre que hablamos del tema, viene que la lucha, que no puedo, que vienen oposiciones, viene de todo. Y eso es así, estamos en guerra espiritual, ¿sí? Entonces, mientras yo no sea la que estoy cometiendo el pecado, ¿sí? No va a haber transferencia. La transferencia ocurre cuando estas dos personas sí están cometiendo un pecado. Por ejemplo, en el adulterio o la fornicación. Esto es prematrimonio, ¿sí? Ahí hay transferencia porque estoy en pecado. Y luego la segunda pregunta que les decía, ¿verdad? Si veo liberaciones, ¿estos demonios pueden entrar en mí? No, ¿verdad? La transferencia de demonios acá es lo que terminamos de hablar el otro tema, ¿verdad? Pues se puede dar entre parientes cercanos, ¿verdad? Pero cuando estos mueren, ¿sí? Y no siempre es de esta manera, como les digo, esto es algo que se determina, pues no sé cómo operan los demonios, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Pero ellos pueden acceder a ti únicamente a través del pecado, que es lo que abre la puerta a tu vida, ¿sí? Es lo que les da ese acceso legal, ¿verdad? Es decir, yo me puse de acuerdo y estoy de acuerdo con esto que siga pasando en mi vida y estoy de acuerdo con que esto suceda, ¿sí? Y por último, acá vemos 10 razones por las cuales algunas veces las personas no son liberadas, ¿sí? Existe falta de arrepentimiento en lo cual yo quiero ser liberada, ¿verdad? Por ejemplo, si hay lujuria y yo digo, ay, no es que no puedo ser libre de esto, pero lo quiero seguir haciendo y no hay arrepentimiento en mí, sino digo yo, ay Dios, pero es que la verdad no soy esto normal y estoy en todo mi derecho. Entonces no va a haber liberación porque tú te estás poniendo de acuerdo con este espíritu que está operando en tu vida. ¿Sí? Falta de desesperación, falta de llegar a ese punto de rendición, porque muchas veces decimos, no, yo no necesito liberación, no, no, todavía no lo necesito, no, yo no estoy tan mal, pues no, y empezamos a usar palabras equivocadas, porque empezamos a decir, no, yo no estoy poseída, nada que ver, ¿verdad? Pero es porque estamos utilizando las palabras de manera equivocada.
Y no hay desesperación en nosotros, esa hambre y esa sed de decir, sí, padre, yo lo quiero, ya no quiero seguir igual, ¿sí? Motivos equivocados. Muchas veces vemos la liberación con motivos equivocados. Decimos, bueno, voy a hacer la liberación porque entonces mi esposo va a regresar. O voy a hacer la liberación porque entonces así voy a obtener X o Y cosa, ¿sí? Recuérdense que en todo momento Dios ve nuestros corazones y Él sabe nuestras verdaderas intenciones. Y si lo tenemos, chicas, no se sientan mal. Solo es de ir delante de la presencia de Dios y decir, Padre, ¿sabes qué? Te voy a abrir mi corazón. Esto es lo que hay aquí adentro. De verdad, me da mucha pena. O simplemente no me da pena, pero quiero que esto ya no esté en mí. ¿Sí? El egocentrismo, ¿verdad? El deseo de la atención, el deseo de seguir en mi yo, ¿verdad? Que está relacionado con el orgullo. Fracasar en romper con lo oculto, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta de como esto que les hablaba, ¿verdad? Estas costumbres latinoamericanas. Muchas veces decimos, no, esto no tiene nada que ver, y entonces no rompemos de tajo, ¿verdad? Todas estas prácticas de ocultismo. Fracasamos en romper ligaduras almáticas, ¿verdad? No renunciamos a estas ligaduras almáticas que hemos tenido en nuestra vida, ¿verdad? Si hemos pues tenido esa intimidad con diferentes personas, se crean las ligaduras almáticas y tenemos que llegar a romperlas delante de Dios. Y puede ser que también exista una falta de liberación de una maldición, ¿verdad? Fracasar en confesar un pecado en específico. Simplemente estoy siendo liberada y tal vez no sé sobre este pecado, ¿verdad? Aún no me ha sido revelado y pues yo no sé renunciar en eso porque yo no lo sé todavía, ¿verdad? No estar separados, ¿verdad? Si lo quieren ver así correctamente por el bautismo en el agua, entonces es decir, yo no entendí realmente qué hice cuando me bauticé, ¿verdad? Solo lo hice porque la iglesia me lo decía, ¿verdad? Y puede ser que también sea parte de una batalla mayor, ¿verdad? Una sola persona puede ser clave para la salvación de toda una familia, incluso una comunidad más grande, ¿verdad? Sea el propósito de esta persona. O puede ser que la liberación de esta sola persona abra el evangelio a un gran grupo que no ha sido alcanzado hasta ahora, ¿verdad? No quiere decir que sea imposible, sino a qué me refiero con esto, que la liberación de cada persona es como una llave, es como una huella digital, si lo quieren ver así, ¿sí? Para cada una de ustedes existen llaves específicas que ustedes tienen que abrir para poder ser liberadas. Muchas veces recibimos ministración de liberación y decimos, ay, es que yo todavía sigo luchando con esto. No quiere decir que Jesús no sea suficientemente poderoso, sino quiere decir que hay algo más de lo cual tú tienes que ir con Dios y decirle, Padre, ¿qué más hay acá? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? Muéstrame, dame la llave para poder ser 100% libre, ¿sí? Y para esto, pues necesitas comunión con Dios. ¿Sí? Si se dan cuenta, chicas, todo esto se basa en una relación con Dios, todo esto se basa en conocer quién soy, en conocer a Dios, en conocer al Espíritu Santo.